Cuando exhalas, la noche me abraza y en los manantiales siento que respiro al ver el sol. Al precipicio. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya lo veían, escritor, poeta, dedicado al mundo del cine, Ricardo Emán, que está con nosotros. Un aplauso para él. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo estás, Javier? Bienvenido, un gusto tenerte por acá. Muy amable por la invitación. Estábamos viendo un poco ahí de lo que ha sido toda tu carrera, ¿cierto? Entiendo que hiciste el primer cortometraje acá en Concepción. Sí, eso fue en 95. Me gané un Fondarts en esa época y hice un cortometraje de 16 milímetros en celuloide. Que lo estrené el 95. Debe ser difícil hacer cine acá en Conce, ¿no? En general, cualquier cosa que uno quiera hacer que no conoce al principio le cuesta un poco, pero después cuando uno se habitúa ya sabe cuáles son las dificultades y si aguanta por mucho tiempo quiere decir que ya se quedó ahí, es que en mi caso. ¿Cuántos años llevas haciendo cine ya? Del 95 que estrené mi primer cortometraje en celuloide, como te decía, hasta la hora que acabo de terminar una última película el año pasado. Oye, estás haciendo ahora un documental, entiendo, del rock en Conce. Claro, acabo de terminar un documental que se llama Concepción, Cuna del Rock, que está financiado por la Ilustre Municipalidad de Concepción a través de su proyecto FAIC, que es el Fondo de Ayuda a Iniciativas Culturales Comunales, Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales. Y con ellos pude hacer este documental durante 3 meses y lo terminé y está listo para su estreno, ahora en este mes. Pronto. Aquí sí. Oye, ¿de qué se trata más o menos? ¿Qué periodo abarca? ¿De investigación, me imagino? Mira, en realidad este documental que me tiene muy motivado, en realidad lo que pretende es un poco reflexionar sobre el concepto de cuna del rock que tenemos de Concepción. Entonces, ¿qué es lo que es la cuna del rock? ¿Seremos la cuna del rock? ¿Por qué nos llaman así? Entonces, yo tengo mi teoría, tengo un punto de vista y lo quise desarrollar en este documental, que es un poco la prehistoria del rock en Concepción. O sea, en realidad se centra en una fecha precisa, el 26 de octubre
de 1984, cuando tocaron Los Ilegales de Concepción y Los Prisioneros de San Miguel. Que tú los trajiste a la Magna. Yo hice esa producción, yo traje a Jorge con su grupo. Primera vez que llegaban Los Prisioneros de Concepción. Que era un grupo que no conocía a nadie, te digo. O sea, no, traer a Los Prisioneros era como traer a cualquier grupo porque nadie los conocía, nunca lo habían escuchado en primer lugar. Yo tenía un programa en la radio, La Ampolleta Encendida, que se llama Radio Universidad. En Radio Universidad de Concepción. Y justamente me salí del programa porque me prohibieron poner un grupo que se llamara Los Prisioneros. Pero alcancé a poner un tema, La Voz de los 80, y después me fui del programa. Y me dediqué a hacer esta producción, que en realidad era una de las tantas cosas que hacíamos en esa época. Tuvo la importancia porque vino por primera vez el rock, propiamente tal, de una nueva época, pero era una actividad que se venía haciendo hace muchos años aquí en Concepción. O sea, no era un poco natural, un poco normal. Oye, ¿qué se siente hoy haber traído por primera vez a los prisioneros a Conce? Un acierto de cualquier punto de vista. Sí, pero menos económico, porque si fuera así no estaría en este programa, estaría, no sé, en otra parte, ¿no? No, te invitaríamos igual. Claro, bajo te otras pagamos los pasajes, te otras, pagar los por pasajes. ejemplo. Pero en realidad no he dejado de hacer nada, o sea, yo no he parado de hacer actividad, no me he sentado a reflexionar sobre las cosas que he hecho. Este documental da un poco la vuelta a lo mismo, a la misma historia, al valor cultural que tiene Concepción, que yo lo que siempre trato de poner en tapete, lo importante que es Concepción como cultura, como historia, como artistas que hay, y lo poco dejado a la mano de Dios, aunque yo soy ateo, de que está en el mundo de la cultura. Hay muchos artistas, hay mucha producción de bienes de la cultura, pero hay poca distribución, hay mala distribución, no hay sala, en fin, lo que todos se quejan. Pero hay aquí un potencial creativo importantísimo en Concepción. Y eso es lo que yo he tratado de remover a la gente, decirle, mira, Concepción tiene una historia, hay ejemplos muy lindos, tengamos que dedicarnos la vida a la creación. ¿Cómo fue tu época de los 80? ¿Cómo la viste? Ricardo nos contaba por ahí lo del programa de radio, ¿cierto? Que te fuiste, me imagino que tenías una postura política bien clara. Sí, bueno, fue muy potente los 80. Ahora están muy de moda, pero en ese tiempo nos matábamos de miedo. O sea, era terrible vivir en esa época sabiendo que en cualquier momento te podía pasar algo y nadie te iba a defender ni te iba a poder ayudar. Entonces, en ese momento era como complicado tener cualquier actitud que fuera distinta a la oficial. Pero eso no significaba que no nos íbamos a saber divertir. O sea, para nada son unos años aburridos, de mucha adrenalina, de mucho miedo, de mucho dolor también, pero también supimos hacer un espacio para desarrollar nuestra juventud, porque éramos jóvenes y no podíamos ni siquiera salir en la noche. Entonces, la música, la literatura y la política un poco matizó mi desarrollo de los 80, que fue muy intenso, pero a la vez muy grato. Tengo grandes recuerdos y tristes recuerdos de gente que conocí. En la parte más entretenida, ¿cómo se vivía? ¿Cómo le hacía en esas bohemias? ¿Cómo era la bohemia? ¿Cómo se llevaba a cabo? En esa época no había ningún pub, para empezar, no había ningún pub, no había ningún lugar donde uno llegara, así como escuchar música, no había ningún lugar donde tocar música. Y yo generalmente, en esa época, yo aparte que estudiaba en la universidad, yo tenía 3 frentes donde me desarrollaba. Uno era la parte de la música, donde yo tenía el programa de rock en la Radio Universidad de Concepción, y hacía unas producciones, traía algunas bandas, traje congresos en el 83. Entonces yo tenía esa parte dedicada al arte como producción. También me dedicaba a la literatura. Me gané un par de concursos de literatura, de poesía, y tenía un grupo de amigos poetas con los que salíamos los fines de semana por diferentes lugares, y ese era como mi núcleo del carrete, por decirlo así, con puros poetas. Y estaba la parte política. La parte política, yo militaba en un partido clandestino en esa época, y hacíamos actividades bien simpáticas en la clandestinidad, que se han repetido con el curso de los años. Lamentablemente no se superó, sigue lo mismo. Y eso sí que era entretenido. Luchar contra la dictadura frontalmente era muy potente, pero era lo que más me motivaba, ¿cachai? Y con todo eso que además yo estudiaba, fue que me mando mi concentración del estudio, así que me dediqué al arte, a la política y a la música, y ahí se quedaron mis estudios. Pero me imagino que igual te gustó el tema de la política porque fuiste candidato a Core hace poco. Sí, mira, eso es bien simpático, ¿eh? A mí me invitaron a participar por un candidato que estaba en ese momento alternativo a los otros candidatos, Marcel Cloud, y
me encontraba que podía hacer un papel ahí, podía obtener algunos votos y hacer algo con este nuevo cambio que nosotros todos pensamos que venía, que no ha llegado. Y me presenté, hice 2 semanas de publicidad, obtuve más de 3.000 votos, pero en realidad lo que yo quería era, estaba contra Octopus, contra el gasoducto. Entonces mi campaña en el fondo quería potenciar esa posición contra esa instalación que quieren hacer en Lirquén. Y eso es lo que me motivó principalmente. Me gustó y me disgustó también, pero es que siento yo una manera como de tomar la realidad y de tratar de hacer un cambio más sustancial. Eso es lo que me motiva un poco. Pero la política es una cuestión muy difícil, porque no es lo mismo que crear una obra, que tú tienes harta gente con equipo, haces una obra concreta, claro, con algo con amor, con un sentido de producción. En cambio la política es como cómo llegáis allí a como de lugar. Y eso es como que me pone en duda si realmente me gustaría volver a hacer una campaña. ¿Lo has pensado? Lo he pensado. Lo que pasa es que tuve un éxito inesperado, porque yo hice 2 semanas de campaña con puros carteles, no hice ni una publicidad de nada más. Y saqué una bastante suma de votos, especialmente en Penco, y yo creo que hay algo ahí. Pero me gusta más hacer una película, me gusta más trabajar en el cine. Y a eso me voy a dedicar. Y si se presenta la oportunidad voy a ver si realmente me tinca gastar mi vida en tratar de cambiar el mundo a través de la política. Oye, de los políticos, por ejemplo, ¿qué te molesta o qué deberían hacer los políticos? ¿Por dónde deberían moverse? Tú tenías una visión de cineasta. Es que lo que ocurre es que la gente corre por la plata nomás. O sea, ¿Viste eso? ¿Pudiste sentir eso? No hay ideales. No veo a diario, lo escucho en las noticias, pura corrupción, puros cálculos financieros, siempre están postergando los derechos sociales, humanos. Entonces, ese cinismo que tienen los gobiernos para no mirar el tema mapuche como ocurre en el sur. Entonces, ese cinismo, esa hipocresía de gente que se hace millonaria a costa de nuestros impuestos, eso es lo que más me revienta. Y no hay ideas frescas, se han olvidado los viejos ideales, no hay socialismo, la figura de Allende está por los suelos, excepto un grupo de gente. No se le reconocen los derechos a las personas que protestan, hay mucha represión, hay más represión que antes, hay mucho más policía en las calles. Nosotros antes teníamos miedo que nos reprimieran porque podíamos desaparecer, pero no era tan fuerte la violencia como la es ahora. O sea, claro, ahora te agarrar la CNI y te hace desaparecer. Ahora no ocurre eso, pero a nosotros no ocurre, pero sí ocurre a otros sectores más marginales como los mismos mapuches en el sur, o los anarquistas, la gente de las casas ocupa, la gente de la cultura, los profesores, los ancianos, las mujeres, todo eso maltratado. Y eso es lo que encuentro insoportable. Y por eso es que me gusta meterme en la política, para tratar de hacer frente a eso, porque lo encuentro insoportable. Oye, hablando de hacer frente, has organizado un festival de cine bien particular, de cine de protesta, Resistencia entiendo que se llama. Sí. Cuéntate un poquito de qué se trata, porque es bien particular. Esa es la misma línea justamente de decir, ¿qué hacemos nosotros como artistas para convocar y elevar la conciencia de la gente? Porque en el fondo la gente no sabe lo que le pasa. Está muy enfrascada en la televisión, que a mí no me gusta la televisión. Me gusta la televisión como invento y ciertos aspectos. Y el Big Bang Show me imagino que le gusta. Y el único programa que veo. Pero en general debería ser mucho más, potenciar mucho más los valores y lo que nosotros tenemos para aportar a la comunidad, que es la cultura. Entonces, lo que yo veo en este momento que pasa con los partidos políticos y lo que pasaba con ese festival, es que se pierde la memoria. Y yo quise con esta iniciativa hacerla en Tomé, un festival que recuperara la memoria, pero principalmente porque hay muchas películas. O sea, hay muchas películas, hay una cineteca completa con puras películas históricas que nunca se han visto, que no la exhibe la televisión. Entonces yo como tenía experiencia de otros festivales que yo había organizado, le di este curso a este festival. Y con el apoyo del Museo de la Memoria en Santiago, la Cineteca Nacional, con el Centro Cultural del Palacio de la Memoria, del Centro Cultural Palacio de la Moneda, ellos me apoyan con material, con películas, y con eso yo puedo armar un festival que es competitivo, pero también de muestras de películas que no se han visto claro, que no se ven normalmente, porque son películas silenciadas. Eso es lo que yo te digo que no ha cambiado nada. Por ejemplo, la televisión nunca han dado a la batalla de Chile, y no sé por qué no la han dado. Yo sé por qué no la dan, pero es una película. Claro. O sea, tiene un compromiso político, pero en el fondo la gente tiene que verla. Oye,
como cineasta de región, ¿cierto? Cineasta que vive, por ejemplo, en la región del Biobío, ¿cómo ves lo que se ha hecho en el cine chileno? ¿Se ha avanzado? Oye, sí, Las temáticas. muchísimo. Mira, el año pasado se estrenaron 40 películas, algo único. Bueno, Entonces, está bien el cine chileno. Hay harta gente buena. Concepción está siempre como atrás, ¿sí? Lamentablemente. Y yo hice un festival de cine el año 95, el Pucho Dorado, y ahí vinieron casi todos los Andrés Wood, Boris Cuercha, toda esa gente, Miguelitín, vinieron aquí a este festival. ya. Yo pensé que eso iba a dejar una huella, pero no pasó nada. O sea, hace poco ya están nuevamente los cabros con sus motivaciones haciendo películas, pero no tienen ese impulso que debiera haber, porque siendo una ciudad tan cultural, lo que te decía al principio. ¿Te gusta ver cine chileno? Me encanta el cine chileno, me encantan las películas chilenas. ¿Qué es lo mejor que tiene el cine chileno? ¿Qué es lo que rescatáis? Bueno, tenemos grandes cineastas, hay una historia, hay una tradición. Hay películas actuales que están muy bien hechas, hay temas muy interesantes que se desarrollan, pero más que nada porque nosotros necesitamos vernos, contarnos, reconocernos. O sea, nosotros, por ejemplo, hay una cuestión que yo no veo como no veo televisión, pero yo sé que, por ejemplo, están pasando películas de otro país, turcas creo que son. Entonces la gente se identifica con ellos, las series. ¿Por qué? Porque las series de televisión, las telenovelas son un asco que están imitando siempre. No hay una reflexión hacia su propio ser. Dicen, muchas las películas siempre hablan de la dictadura. Oye, si tú ves el cine extranjero, todavía están hablando de la Segunda Guerra Mundial y pasó hace más de 50 años y son grandes producciones. Y pegan muy bien esas Y les películas. va muy bien. Tarantino, ahora Brad Pitt con su última película. Entonces, hablar de la dictadura, y también hay muchas películas que no hablan de la dictadura. Dentro de estas 40 películas hay varias películas que no tocan el tema. Hay humor también. Bueno, la película más exitosa fue Fuerzas Especiales, que fue la que trajo más gente a las butacas. Claro. Entonces, es porque se identifica a la gente. Ahora, el discurso es terrible, porque nosotros en la época de los 80 vivimos un apagón cultural. Y eso es lo que nosotros hacíamos, luchando contra ese apagón cultural, hacíamos cultura, por supuesto, música, poesía. Pero ahora ese apagón cultural todavía no se abre la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes una gente que no tiene identidad, como nosotros los chilenos, cuando el cine es tan difícil de acceder a ver una película, porque es caro la entrada, entonces estamos viendo que estamos torneándonos al revés y nos estamos haciendo un daño. Ahora, después todo le echa la culpa a otras cosas, pero uno cuando mantiene actividad en el tiempo, como lo que yo he hecho con tantas películas que he hecho muchas películas cortas y largos, me doy cuenta que la cuestión no ha cambiado mucho y las temáticas van variando, Claro. pero la crítica de que las películas son... Ahora no se puede hacer una crítica a la película china porque técnicamente son súper buenas, que era la crítica que se le hacía antes, o que son muy Ahí se ha groseras. mejorado bastante. Ricardo, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué estáis? Bueno, Aparte de la película del rock. mira, ahora quiero presentar estrenar mi película Huesos Rotos, que todavía no la estreno. Ahora tengo la versión definitiva y la espero estrenar ahora. Estrenar también Concepción Cuna del Rock y desarrollar este año dos proyectos de cine, dos largometrajes. Uno que voy a hacer una producción, estoy trabajando en la producción de una película que va a ser mi compañera, Andrea González. Un guión precioso que terminamos, bellísima historia, y que se llama Garzas de la Noche. Y luego tengo para segundo semestre en adelante desarrollar mi largometraje, que me gané un fondo el año pasado para terminar el guión, y espero que ese guión ahora transformarlo en película, que se llama Salto al Cielo, que es una historia de ficción sobre el MIR en Concepción, que también es algo de Concepción. Eso es lo que me interesa a mí, lo local, que lo local es lo mundial. Identidad. Exactamente. Oye, le damos un aplauso a Ricardo Manque, ¿cierto? Cineasta chileno, cineasta de la región del Biobío, que tenía la gentileza de conversar hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Javier. Oye, Muy amable. y cuando hay película, hay que buscar comunicadores audiovisuales. Por supuesto. Y los mejores, los de Santo Tomás. No cabe duda.
que siempre es momento de darle un gusto al paladar? En De Cebada y Carnes encuentras las más sabrosas recetas: crudos, hamburguesas, carnes a la grilla, braseros y cerveza artesanal hecha en casa. De Cebada y Carne, ubicado en O'Higgins, esquina Angol. ¿Eres de los que disfruta estar siempre informado? Los penquistas sabemos cómo hacerlo. Diario El Sur, 132 años de historia, 132 años de noticias. www.elsur.cl. Seguimos haciendo el Big Bang Show. Recuerden, www.bigbangshowtv.cl. Nos pueden sintonizar a cada momento y hasta en los programas que ya hemos hecho. Así que bueno, ahora nos acompaña un entrevistado de lujo desde el mar. Te lo presento ahora. Ahí ya lo vieron ustedes, entonces nos acompaña Julio Salazar, un hombre ligado al surf, dichatino, emprendedor de acá del Bío Bío. Adelante. ¿Cómo está ahí? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Asiento. Uy, la Muchas polera. gracias. Aprovechando ahí para hacer el aviso, ¿eh? Claro. Salazar. Salazar Surfboard. Oye, un emprendedor, te veíamos ahí en la nota, ¿cierto? ¿Cómo ha sido todo esto del mundo del surf para ti? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo llegáis a hacer surf? Porque no es un deporte tan común, po. Va uno a la base cuando uno parte, ¿ya? Yo tenía 6 años cuando el esposo de mi hermana, el Richard, nos lleva a Cocholhue con mi sobrino y tomamos un bodyboard. Y ingresamos a la zona rompiente de las olas, que eran más o menos fuertes, y llegamos a correr una ola, una espuma en body, y ese momento a mí no se me olvidó nunca. Entonces ese día empecé que quería más playa, quería más surf, quería practicar. Pero empecé a hacer body a los 13 años en invierno, 13, 14, 15. Y mis sobrinos se fueron a Iquique, luego Copiapó, después La Serena, y se cambiaron a hacer surf, ¿ok? Entonces siempre yo viajaba a La Serena en las vacaciones de invierno o verano, y en una de las vacaciones ya estaban surfeando. Y me dijeron, Julio, cámbiate a hacer. Y yo era amante del body, entonces había como un recelo. Y probé Una pugna, había como y de hecho hay un tema de connotación social que genera una rivalidad, pero en realidad son dos deportes que se disfrutan y se pasan bien. Ya. Ahora, como tú lo tomes, es tu punto de vista y es respetable. Pero el objetivo es ir a disfrutar. Ya, entonces, tomé una tabla de surf y que ya tenía el conocimiento de bola y todo, y me paré al instante. Entonces quedé asombrado cuando estuve de pie, aunque sean olas chicas, y ese momento me marcó. ¿Qué se siente estar arriba de una ola? En En la cresta de la ola, como dicen. Es que es pobrecido, porque al principio tú sientes como... Es otro estar como en otro planeta, ¿eh? Porque se agrega harta adrenalina, el sentido del agua, la fluidez, el contacto con el mar, las rocas, los atardeceres, como todo digamos, te entrega como un quilate de emoción el mar, ¿ya? Y en base a eso uno se empieza a ser adicto, porque te genera endorfina, te genera felicidad. Y la adrenalina que tiene. Y uno en el tiempo tiene que ir rompiendo miedos, porque si bien las olas son chicas al principio, pero tú quieres cada vez una ola más grande. Y llegar a una ola más grande no es de un día para otro, y llegar allá tienes que caer. Y caer duele, ¿cierto? Y caer fuerte y volver a caer hasta que lo empiezas a lograr. Y cuando empiezas a romper ese miedo, empiezas a disfrutar. Y te das cuenta que no hay una ola, sino hay cientos de olas. Y no lo limitemos acá en Chile, nos vamos a Perú, salimos a Ecuador, a Costa Rica, llegamos a México, llegamos a Estados Unidos, después podemos pasar a Hawái, Isla Pascua, Indonesia, puedes viajar por el mundo, te vas planificando en base a tu vida. Si te gusta tanto, todo tu tiempo libre lo vas a canalizar surfeando. Oye, tú estás dedicado totalmente ahora al mundo del surf. ¿Emprendiste tu negocio? Sí, gracias a Dios llegué a desarrollar esto de una forma bien madura, digamos, para vivir, que cuesta. Cuesta un hobby llevarlo a que sea tu trabajo, que sustenta tu vida, ¿cierto? Bueno, fue un sueño, al principio era como hacer tabla, y después resulta que tu sueño empieza a consumir tu vida, no te das ni cuenta cuando no puedes ir a la playa porque tienes que trabajar. Contémosle a la gente que tú haces tablas Claro. de surf. ¿Cuántas tablas hacías al mes, por ejemplo? No, a ver, lo que estoy haciendo al mes depende, pues que en temporada aumenta y en invierno obviamente baja. Lo importante es que estamos haciendo buenas tablas, que están quedando excelentes, estamos trabajando con una buena tecnología que es a través de una chepeadora CNC, con software de diseño de tablas de surf, que si bien invertimos mucho, pero el producto ha mejorado bastante. Tan bonita. Están bonitas, aparte trabajamos también con diseño, digamos, con la gráfica que es personalizada, aerografía, stencil, diversas técnicas.
Entonces, ¿cuál es la idea de, generalmente la tabla, está bien, hacemos las tablas, que queden bien, tienen que quedar excelentes y queremos ser los mejores, pero el objetivo es que la persona lo pase lo mejor en el agua con su tabla. Que la Esa es la disfrute. idea. Porque en un concepto uno entra a aprender, necesita una tabla para aprender. Luego tú necesitas una tabla para evolucionar y después necesitas una tabla para surfear. Y hay distintos tipos de líneas de surf para que tú puedas disfrutar de diferentes formas el surf. Ola chica, ola grande, ola tubo, gordita, con falda, qué maniobras quieres sacar. Hay de todo. Claro. Como en todas temáticas de deporte o hobby, hay cientos de productos para disfrutar mejor. En las guitarras, pasa en las pelotas de fútbol, Claro que en todo, y el surf es lo mismo. Entonces, según las condiciones de la ola, tú eliges una tabla después cuando vas surfeando. Y están todas en Salazar. Safari. Hemos desarrollado diversos modelos, sí, estamos contentos, estamos contentos. Y gente que estoy en Dichato capacitando también, que eso es importante, porque puedo traer, digamos, mano de obra de afuera, con alguien que sea especialista, pero lo importante es que estamos haciendo la semilla en Dichato, o en el lugar donde estoy, porque igual me puedo ir cambiando. Lo importante es que donde esté tengamos la planta bien desarrollada para seguir trabajando. Oye, Julio, tienes 29 años, tienes tu empresa propia, te ha ido bien, pero el camino no ha sido fácil. Para nada. Llegaste a vivir a Dichato a los 13 años, A los entiendo, 13 años, claro. a la casa de veraneo de tus viejos, tuvieron que irse a vivir por situación económica. Exactamente. ¿Cómo Ahí- recuerdas esos años y cómo te influye eso, me imagino, en finalmente llegar a Mira, trabajar en el mar? ¿sabes qué? Te influye al principio cuando el cambio es brusco, porque uno está acostumbrado a tu vecindario, tus amigos, tu barrio y todo, y te cambian, te vas a vivir a un pueblo, ¿cierto? Y Crisis y económica, sigue en el me mismo imagino. colegio, claro, pero yo entendía el concepto, pero también te marca socialmente un poco. Pero yo no le hice vista gorda a eso, para mí era como cada uno tiene su percepción mental nomás, y listo. Lo que hice fue, ¿qué hago aquí? Y ¿Qué hago en el tengo- día a ¿qué día? hago? Claro, entonces iba al colegio, me levantaba, tenía que levantar a las 6 de la mañana, tomar el bus del colegio, llegué al colegio Concepción, volver a Tomé, volver a Dichato, y me daba como 1 hora o 2 horas de tiempo libre. Para la gente que no sabe, Concepción, Dichato, Esta hora 36 kilómetros, que en auto es media hora y en bus son 1 hora, el doble. Pero en un auto ya es mucho más rápido. Y llegaba a Dichato y había temporales y salían olas. Ahí mismo en Dichato practicaba y después me iba a Cocholhue. Y ahí empecé a practicar más con el mar. Y cuando empecé a surfear, me gustó tanto que iba todos los días. Todos los días. Y resulta que, igual con la crisis económica, los colegios también eran caros. Mi padre me dijo, te van a que cambiar de colegio, me fui a la Araucana. En la Araucana el horario es más reducido. Entonces tenía de las 9 a las 12 clases hasta la 1 y después me iba a la playa. Entonces surfeaba casi todos los días. Entonces ya lo que pasa es que tú cuando estás aprendiendo es un proceso, pero cuando ya estás empezando a surfear, te empiezas a enamorar de esta vida. Y que lo único que quieres es estar ahí y desarrollar mejor tu deporte, conocer otras playas, otras zonas. Y es entretenido, no tiene nada malo. Y ahí el mar se empieza a transformar como un amigo más. Claro, Parte total de tu porque vida. sí, mira, hay gente que dice que uno medita en el mar, claro, te conectas contigo mismo, estás en silencio, tienes otros amigos, pero te da una tranquilidad interna y un silencio también que te permite conectarte con tu conciencia. Y cuando tú estás conectado con tu conciencia, estás haciendo las cosas de forma inteligente. ¿Ok? En base a eso. Bueno, también hay otra área que se desvían, pero como todos los deportes. ¿Te imaginaste poder trabajar de tu pasión? ¿Sabes qué? ¿Lo soñabas? Cuando a los 16 años empecé a reparar las tablas, porque me caí en una ola en Cocholhue. Oye, pero al tiro, ¿eh? Al tiro- A los 13 años partiste. A los 16 años empecé a reparar, ¿ya? Ya. Pero mis tablas, entonces obviamente las primeras reparaciones no me quedaron lindas porque había un material y todo, tuve que averiguar todo con autodidacta. Y de a poco en el tiempo fui conociendo el material, me fueron quedando mejores las reparaciones y le empecé a reparar tablas a mis amigos. Y me iban llegando reparaciones y me iba haciendo, digamos, un pequeño dinero y viajaba a las playas cercanas a surfear y viajaba con mis materiales para reparar también. Entonces cuando estaba en una playa nos faltaba alguien que le pasaba algo y le tenía que reparar la tabla y me ganaba un poco y podía tener más tiempo para seguir surfeando. Buenísimo. Oye, yo entiendo que el terremoto también se transformó en una oportunidad, que tú transformaste en una oportunidad. ¿Cómo te recordáis primero A el ver. tema del terremoto? Tú estabas ahí te tocó pasarlo en Leo, tu familia lejos en Dichato. Claro. Lo que se escuchaba de Dichato, que se hizo conocido en ese momento además. Pasamos el terremoto. Yo pasé el terremoto en Leu con el Álvaro Pinochet y con el Felipe Viela y su papá. El papá de Álvaro. Y mis padres estaban en Dichato, porque tenemos un campeonato en Leu el sábado. ¿Ya? El tema de
bueno, fue chocante en todo, para todas las personas que perdimos todo, sino los Tu departamentos. casa se perdió. Sí, lo material ya se va y se recupera, ¿cierto? Pero las vidas son lo más importante y muchas vidas se fueron y eso es lo que más marcó. ¿Se te fue gente conocida? A mí, conocía no, mucha gente que ubicaba, familiares no, por eso yo doy gracias que no se haya ido nadie, pero también la gente que sí, eso fue lo más fuerte. Y por eso yo creo que fue gran importante y cuando llegué a Dichato vi todo destruido, obviamente me dio pena, las casas de mis amigos que veraneábamos, donde nos juntamos en la playa. ¿Qué pasa en el corazón cuando te bajáis del bus y ves que no hay nada? Es chocante, de una destrucción es como... Parecía una guerra, ¿eh? Parecía una guerra, como que... A mí me decía, el mismo mal lo hace, lo genera. No es que esté mal o esté bien, que mal lo hace, es su comportamiento y nosotros tenemos que estar adaptados a cómo se comporta el mar y nadie sabe cómo se comporta hasta que queda la escoba. Y ahí lo vimos en el 2010, po. Y cuando llegué a la casa, vi solamente la terraza, ¿ok? Pero fue como por dentro dije, no murió nadie, no murió mis padres, entonces, oye, ya, esto se recupera nomás, lo importante es que estamos con vida y me fui directamente a la casa de mi abuelita que estaba en Tomé. ¿Ya? Y de la casa ahí vi a mis padres, los abracé, a mi mamá también. Y después nos fuimos a la casa de mi hermana, La Serena. Ahí estuve un mes y regresé a Dichato y retomé mi carrera. Pero antes yo tenía un proyecto con Innova BioBio, que me lo había adjudicado, pero el fondo no me lo habían entregado. Era el motor arranque para empezar a hacer las primeras tablas. Lo tenía que hacer en Dichato, en la casa donde tenía antes. Entonces no tenía dónde. Y la media agua que le pasaron a mi madre me la cedió a mí. Y yo pregunté si puedo hacer mi proyecto acá, el primero. En el campamento mismo. En el campamento, tuve que hablar con el alcalde, con todo, obviamente gente que se podía haber enojado y todo, pero no tenía dónde. Y no era una mala obra. Hay gente que, no sé, que también emprendió ahí. Entonces, lo único que no perdíamos nada con preguntar. Y también tenía que hacer la práctica profesional con el dúo, que entonces lo canalicé con el proyecto, me lo aceptaron. A todo esto perdí el crédito del Estado. Es justo ese año que perdí toda la casa, perdimos todo. ¿Ya? Pero lo que pasó con Dúo es que Dúo igual me ayudó bastante en los campeonatos de cerca que organizábamos en muestra, entonces pude recaudar dinero y ir pagando. Al final fue como un intercambio, ¿ok? Aunque lo pagué al año desfasado y después me pude titular. Pero lo importante es que lo logramos. Partimos con el primer proyecto, que era como hacer los prototipos, 3 prototipos. De tabla. De tabla, claro. Obviamente sin saber mucho, porque tenía conocimiento de unos talleres y todo, si bien autodidacta y con harto tutorial y todo, igual salieron 3 tablas, obviamente que no salían de lo mejor, pero funcionaban bien. Claro. Funcionaban, pero tenían detalles estéticos que sí no estaban óptimos para lanzarlo al mercado, ¿me entiendes? Porque el mercado te castiga y te castiga. Pero como te castiga, te da críticas que son... Yo tomo toda crítica, aunque sea muy negativa, constructiva. Claro. Siempre estuve atento a todos los oídos, bueno y malo, bueno y malo. Entonces todo eso lo adquiero y lo voy mejorando. Y se va mejorando. Claro, si no, tú tienes que tomar de lo malo y entregar una flor, y la flor es una buena tabla para hacer fiesta. Es como un chupete para una guagua. Tiene que ser rico, tiene que ser que le guste. Entonces, eso es lo que fui mejorando con el tiempo. Pero con los proyectos, ¿qué hicimos? Que fue el motor arranque y no había oído. Terminamos. Tuvimos que postular a un línea 1, que era una validación comercial, un plan de negocio, y postular en línea 2. Pero todo eso pasaron 3, 4 años. Y en ese trayecto seguí fabricando tablas, seguí mejorando, haciendo tablas. Clases de C nos certificamos ante la ISA para hacer buenas clases de C. Tenemos buenos equipos para las personas que quieren practicar. Y especializándome más en el área de la fabricación. Mejorando. Claro, porque no se aprende en la universidad la fabricación de productos. Esto es como netamente de know-how. Claro. Oye, Julio, tú te sobrepones a la adversidad, te sobrepones al dolor, proyectas este negocio muy bien, ¿cierto? ¿Y cómo está Dichato hoy día? ¿Cómo lo ves tú a Dichato para contar un poco lo que tú ves? Yo lo que veo... De tu lugar. Mira, no solamente lo que vean Dichato, sino que también viajo a otras playas, cómo está el tema de la reconstrucción. Lo que está faltando es bastante el hospedaje. Cabaña, alojamiento, porque si bien no quedaban casas cuando se llevó, entonces toda la gente está emprendiendo de nuevo, hay harta energía, restaurantes. Han pasado 4 años. Claro, los servicios turísticos en torno al verano que se viene, se ve bien, pero siempre falta más porque a que las personas faltan capacitación de hacer mejor los servicios todavía. ¿Y la gente cómo está? ¿Cómo está el corazón de las personas? ¿Se ha sanado un poco? ¿Ha pasado Sí, el hay dolor? gente que se ha sanado, pero hay gente también que queda marcada por siempre. Hay gente que tiembla y se asusta. O es parte de que psicológicamente no lo han superado. Y las personas que sí les falleció a alguien, igual es más fuerte. Entonces, aunque es delicado el tema, yo creo que ese tema es bien delicado tocarlo y opinar en base a un sufrimiento de las personas, porque ya netamente
de cada corazón. Entonces, Pero se va yo superando. veo, claro, se va superando. Yo veo que va bien, el pueblo está bien, han invertido harto en la infraestructura, pero lo que veo es que la infraestructura no está adaptada para la demanda de veraneantes. Si bien antes en Dichato había una cierta cantidad de estacionamientos, tanto locales, fácil acceso a la playa, y eso se perdió. Entonces está hecho más para el invierno que para el verano. Claro. Hay que repensar algunas cosas por ahí. El rediseño. ¿Qué es lo que se viene para ti, Julio? Bueno, ¿qué se nos viene ahora? Estamos 100% haciendo clases de surf todos los fines de semana. ¿Dónde? En Purema, que está a 17 kilómetros de Dichato. Está lleno de playas acá, Bueno, es que tenemos una región rica en playas. Partimos desde la desembocadura, se puede practicar, porque obviamente condiciones buenas. Tenemos Cocholhue, Playa Blanca, Coliumo, Necochea, Purema, en este puro radio de 50 kilómetros, ¿ya? Lo importante es que las personas que quieran practicar siempre lo hagan con instructor. Obviamente nosotros estamos en Dichato, tenemos la escuelita y en Purema son las clases, por un tema de seguridad, porque no es lo mismo entrar con un amigo que con el instructor. En caso de accidente, un choque, las tablas tienen quilla y son peligrosas al momento de pasar sobre algo porque hacen corte. A los niños, sobre todo, que vayan con los padres. De un comienzo, Purema es una de las mejores playas para aprender, porque es bajito, la ola, llegas caminando la ola, es amigable, se disfruta bien y da por niveles, porque ola chiquitita, ola mediana y ola grande. Y ahí, en ese proceso, tú estás conociendo todo cómo se comporta el oleaje. Claro. Y nuestro objetivo es que las personas aprendan a hacerlo por sí solas en un día. Claro. Digamos, en un día estar de forma autónoma en la parte de iniciación. Claro. Ya con el tiempo ya requieren otras clases para ingresar a olas más grandes. Pero de a poco, es paulatino. La idea es que lo pasen bien. Oye, vamos a darle un aplauso, ¿cierto?, a Julio Salazar, surfista, ¿cierto?, de la región del Biobío. Gracias. Has sabido superar la vida. Oye, un gusto conocerte, un gusto tenerte acá en el Big Bang Show. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y los esperamos en Dichato y los pueden contactar por página web, por Facebook o WhatsApp. Oye, Julio, me imagino que ya estás decorando tu casa, ¿cierto? Los mejores muebles, Magasa. ¿Necesitas renovar tus espacios? Magasa tiene todo lo que necesitas en línea de estar, comedor, dormitorio, estudio y terraza. Consulta por nuestras ofertas hasta de un 20% de descuento. Mi metro cuadrado, me gusta Magasa. ¿Estás buscando acercar tu empresa a tus clientes de forma certera? Entonces Publilomas es la ayuda que necesitas. Publilomas, tu publicidad casa a casa. ¿Quieres comer bien en el barrio universitario de Concepción? En Lobby nos hemos dedicado por hacer un lugar agradable, combinando el diseño sustentable, comida sana, cerveza artesanal y la cultura pop. Lobby. Estamos ubicados en Chacabuco 1240, Concepción. Ratipú. Un nuevo concepto en digital media. www.ratipú.cl. Hotel Araucano. Disfrute su estadía en Concepción en el tradicional Hotel Araucano. Habitaciones, salones para eventos, restaurante y una amplia gama de servicios para sus negocios. Le invitamos a conocer nuestro remodelado edificio en Caupolicán 521. Reservas al 041-274-0606 o a reservas@hotelaraucano.cl. Porque la imagen lo es todo, regálate un gran momento en Salón Marcos. Peluquería, tratamiento corporal, maquillaje y mucho más. Venta de productos. Salón Marcos, cómplice de tu belleza. Aníbal Pinto 178, fono 2229 324. Aprovecha la gran liquidación de bodega en Serviteca Raglianti. Lleva tus neumáticos hasta en 12 cuotas. Y si te vas de vacaciones, entrega tu vehículo a las manos expertas de Raglianti. Cambio de aceite, afinamiento y revisión de seguridad. Más de 50 años de experiencia. Raglianti, siéntase seguro. En Collision Center es el mes del blanco. Sí, un 20% de descuento en pintura si tu auto es de color blanco. Si no pudiste evitar un accidente, evita una mala reparación. Empresa regional con 30 años en el mercado y más de 40.000 reparaciones avalan al sello de calidad.
No dejes tu joyita en manos inexpertas. Entonces lleva tu auto al especialista en desabolladura. El sello de calidad es de Collision Center. Paicaví 2555, Valle Escondido, Concepción.